Cien años de soledad, la maldición que nunca termina. Saludos, buscadores de verdades ocultas. Soy vuestro investigador de misterios, y hoy, vamos a desenterrar el horror que yace bajo la superficie de una de las obras más celebradas de la literatura. Olviden la magia, la aventura, la belleza. Hoy, vamos a arrancar la máscara a Cien años de soledad de Gabriel García Márquez para revelar su alma más oscura, su intención más perturbadora, la historia de una estirpe condenada, no por una profecía mítica, sino por la inevitable, grotesca decadencia que ellos mismos tejieron. Desde el primer aliento de Macondo, lo que se nos presenta como un paraíso, una utopía fundacional, es en realidad un caldo de cultivo para la desgracia. José Arcadio Buendía, el patriarca, no es un soñador, sino un hombre acosado por la obsesión, cuya imaginación desbocada no le permite ver la realidad, sino que la distorsiona hasta la monstruosidad. Su búsqueda del oro, de los grandes inventos, no es una noble empresa, sino la primera señal de una locura hereditaria, un compulsivo extravío del sentido común que marcará a sus descendientes. Recordad su hallazgo de la armadura. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los 4 hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer, un tesoro. No un presagio. Un heraldo de la muerte, de la desolación, un vaticinio de que la búsqueda de lo extraordinario solo desenterrará huesos y el eco hueco de un pasado muerto. El rizo de mujer, un detalle macabro, no una reliquia romántica, sino el fragmento de una vida cercenada, un aviso de que Macondo devorará a sus mujeres y las reducirá a un simple recuerdo, un objeto sin identidad, envuelto en el polvo del tiempo. La llegada de Melquíades, el gitano que trae inventos, es la entrada de la fatalidad. Pero no fatalidad exterior, sino la exacerbación de la propia. El imán, la lupa, el laboratorio de alquimia o cada uno de estos milagros es un paso más hacia el aislamiento, la obsesión y la ruina. José Arcadio Buendía no busca la ciencia, sino el poder, el oro, la inmortalidad. Y al final, su gran descubrimiento, la tierra es redonda como una naranja, es recibido con burla, con la destrucción de su astrolabio, el símbolo de su efímera cordura. La locura no es una enfermedad que llega, sino una condición latente, que florece en la soledad y en el desprecio de la realidad tangible. Luego, la peste del insomnio. Oh, la terrible peste del insomnio. No es un mal físico, sino una plaga metafísica. La pérdida del sueño no es el horror principal, sino el olvido. Quería decir que cuando el enfermo se acostumbraba a su estado de vigilia, empezaban a borrarse de su memoria los recuerdos de la infancia, luego el nombre y la noción de las cosas, y por último la identidad de las personas y aún la conciencia del propio ser, hasta hundirse en una especie de idiotez sin pasado. Imaginen el terror de despertar cada día, sabiendo que vuestra propia historia se desvanece, que vuestros seres queridos pierden sus nombres, que el mundo se convierte en una serie de objetos sin significado, marcados con etiquetas para recordar su utilidad, como piezas de un museo de la memoria que se descompone. Esta no es una maldición sobrenatural, es el resultado de la endogamia, de la autocomplacencia, de la familia devorándose a sí misma. La enfermedad del olvido es el castigo por no mirar hacia afuera, por la arrogancia de creerse autosuficientes en su burbuja de irrealidad. Macondo se convierte en un manicomio colectivo, donde la única terapia es el autoengaño de las barajas de Pilar Ternera y las etiquetas de Aureliano. Y luego, el incesto. Ah, el horror silencioso, pero inexorable del incesto. El común remordimiento de conciencia, que une a José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, es el origen de una plaga genética, un hilo sangriento que recorrerá la estirpe hasta su destrucción final. La advertencia sobre los hijos con cola de cerdo no es una leyenda tonta, sino la premonición de una condena biológica.
Cada unión entre parientes no es amor, sino una profundización en el horror genético, una repetición del error ancestral. José Arcadio, el segundo, hijo de Pilar Ternera, un niño solitario, un alma perdida, sin privilegios ni discriminaciones, pero también sin haber conocido el secreto de su filiación, es un producto de esta soledad y de estos lazos ocultos. Su relación con Pilar Ternera, su propia madre, es un vórtice de deseo prohibido y confusión moral que presagia más tragedias. Su búsqueda de la mujer más bella de la tierra lo lleva a una gitana, y de ella nace otro Aureliano, otro Arcadio. La repetición de nombres es la repetición de tragedias, una rueda giratoria sin fin. La llegada de la compañía bananera, que muchos ven como progreso, es en realidad la consumación de la profecía de José Arcadio Buendía, el visionario que ve el futuro, no como un avance, sino como una devastación. Los gringos, con sus casas de paredes de espejo y sus perros alemanes, son un espejo distorsionado de la propia familia Buendía, codiciosos, destructivos, y capaces de borrar la historia. La masacre de los trabajadores, la negación oficial de los hechos, el tren cargado de muertos arrojados al mar. ¿Ese es un evento histórico? ¿O la culminación de la irrealidad de Macondo, donde la verdad es maleable, donde los hechos se reescriben, y donde la vida humana no tiene valor frente a los intereses económicos y el poder? La frase de José Arcadio II después de la masacre, debían ser como 3000. Ahora estoy seguro que eran todos los que estaban en la estación, no es un dato, es el eco de una verdad sepultada, una herida abierta en la memoria colectiva que se niega a sanar. El pueblo prefiere creer en la mentira oficial, en la ilusión de la paz, a enfrentar el horror de su propia complicidad y ceguera. La negación se convierte en el mecanismo de supervivencia de un pueblo que se niega a recordar, condenado a repetir la historia en un ciclo sin fin. La casa de los Buendía, que una vez fue el epicentro de la vida, se convierte en un mausoleo. Úrsula, la matriarca que lucha contra el olvido, la que intenta enderezar la estirpe, termina perdiendo la vista y la razón, convertida en un juguete decrépito de los niños, un ser cuya lucidez solo se manifiesta en ráfagas que le revelan la verdad más amarga, la futilidad de su esfuerzo. Ella se da cuenta de que la maldición no es solo la cola de cerdo, sino una incapacidad para el amor. La soledad, la obsesión, el incesto, la violencia, la negación de la realidad, todo se confunde en un torbellino de decadencia. La casa misma se desmorona, devorada por hormigas, polillas y maleza, reflejando el destino de la familia. Los objetos que se mueven solos, los fantasmas que deambulan, no son magia, sino la manifestación de la desintegración psíquica, la descomposición de la realidad en un lugar donde los recuerdos se pudren y los afectos se oxidan. El coronel Aureliano Buendía, el guerrero que libró 32 guerras y las perdió todas, termina sus días fabricando pescaditos de oro, en un exilio autoimpuesto de la vida, acosado por la soledad y la incertidumbre. Su inmunidad misteriosa a la muerte es una forma de no vida, de no existencia, una condena a presenciar el horror sin poder intervenir. Su famosa frase, morirse es mucho más difícil de lo que uno cree, no es una lección de vida, sino la constatación de una tortura interminable, la imposibilidad de escapar a la rueda del destino. La muerte de Remedios, la bella, no es una ascensión milagrosa, sino una desaparición, una aniquilación por exceso de pureza, por ser tan sublime que no puede existir en la realidad corroída. De Macondo. Su belleza es un imán para la tragedia, su pureza, una condena. La obsesión de los hombres por ella, esa fascinación mágica, es en realidad una pulsión de muerte, que los lleva a la abyección y al olvido. Los hombres que la desean terminan destrozados, física o espiritualmente, consumidos por una fantasía que nunca puede ser real. Finalmente, la estirpe de los Buendía se reduce a un último Aureliano, un ser producto del incesto, nacido con la cola de cerdo, el estigma visible de la maldición ancestral. Su nacimiento no es una esperanza, sino la culminación del horror,
la prueba irrefutable de que la profecía de Melquíades se ha cumplido. Este niño, devorado por las hormigas, es el fin de un ciclo, la aniquilación de una familia que, desde su fundación, estuvo condenada a la soledad, a la repetición de sus propios errores, a la autodestrucción. Las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. No es una moraleja, es una constatación brutal y sin concesiones. Macondo, la ciudad de los espejos, es arrasada por el viento, borrada de la memoria, porque su existencia misma era una ilusión, una fachada que ocultaba un horror más profundo, la inevitabilidad del destino cuando se entrelaza con la soberbia, la soledad y la incapacidad para el amor. Un destino que, una vez desenterrado, nos deja con el eco de un suspiro helado, el sabor amargo de la decadencia y la perturbadora certeza de que, a veces, la verdad más aterradora se esconde en lo más bello, lo más mágico, lo más real,